Bien, nos encontramos en una nueva sesión de este taller de conocimiento de la Virgen María. Un taller que nos va a ayudar a profundizar en quién es nuestra Madre, porque conociéndola más, la amaremos más y podremos vivir más inseparablemente de ella. Hay un aspecto hermoso, profundo, en la vida de la Virgen María, y es su inseparabilidad con Jesús, pero una inseparabilidad extraordinaria de cuerpo y de alma. Por eso sus vidas fueron una sola. Es este el tema de meditación de este taller de hoy. Unamos pues nuestra voluntad a la de nuestra Madre. Madre Celestial, tómanos entre tus brazos. Te entregamos todos los actos y los instantes de este día, para que los unas a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y los vincules a ese acto único y eterno, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes, lleguen también los nuestros, de modo que no nos quedemos atrás, sino que sigamos siempre todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman y darle al Padre la gloria perfecta. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida de Jesús y de María eran una sola. De esta verdad, que es hermosa, que es profunda, nos habla Jesús a través de muchos capítulos. Para hoy hemos extractado algunos de esos apartes que nos ayuden a comprender este misterio de amor y de unidad tan grande. En el volumen 14 de marzo 16 de 1922 nos dice Jesús: entre mí y mi mamá corría tal corriente que su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo. Así que ella vivía de mi latido eterno y yo de su latido materno. Por eso nuestras vidas se confundían juntas, y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como mi madre. No hay un texto más claro. Jesús, ¿quién más que Él puede hablarnos de una manera tan precisa, tan clara, tan profunda de su madre? Esta sola expresión, su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo. Ella vivía de mi latido eterno. Vivir del latido de Jesús es vivir de su vida, y yo de su latido materno. ¿Qué pasa cuando una madre está embarazada? Su latido corre en el latido del hijo, y el latido del hijo corre en el latido de la madre. Porque el niño gestante y su madre, el niño gestado y su madre son uno solo. Forman una misma vida. Y eso sucedía entre Jesús y María. Ella en Jesús y él en ella.
Por eso él termina diciendo, nuestras vidas se confundían juntas, se confundían. Ya no se distinguían cuál era la del uno y cuál era la del otro. Y esta unidad de cuerpo y alma es lo que la hacía distinguirse como mi madre, dice él. Decimos de cuerpo y alma porque aunque la humanidad de la Virgen, ante los ojos de todos los demás, era muy distinta a la humanidad de Jesús, el mero hecho de que el latido del uno corría en el otro ya forma parte de esa unión de cuerpo, no visible ante los ojos de los hombres, pero sí real en la vida de ellos. Esto nos explica toda la participación que tuvo la Virgen en el misterio de la redención y cómo ella es corredentora con toda la profundidad que significa esa palabra, ser corredentora, ser redentora con Cristo. En el volumen 11 de mayo 9 de 1913, Luisa se pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que la Virgen capaz de separarse de Jesús? Ella estaba pensando en el momento en que la Virgen se despidió de Jesús cuando él iba ya a su pasión. Y dice, ¿cómo es posible que Jesús se haya separado de su madre y cómo es posible que ella se haya separado de Jesús? Y entonces Jesús le explica y le dice, hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mí y mi dulce mamá. La separación fue solo aparentemente. Yo y ella estábamos fundidos juntos y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. ¿Qué es la bilocación? La bilocación es ese fenómeno a través del cual la misma persona, se encuentra al mismo tiempo en más de un lugar, en dos lugares. Y en cada lugar puede estar haciendo una cosa diferente, pero es la misma persona. Cuando Jesús habla de bilocación de él con su madre, ¿qué nos está diciendo? La bilocación era de los dos. La Virgen se quedó en Nazaret, pero estaba con él. Y él estaba camino a su pasión, pero estaba con la madre. Ellos fueron inseparables. Y por eso, si los veían en lugares diferentes, era una separación aparente, pero no real. Y en realidad es bien importante conocer y comprender esta inseparabilidad espiritual entre Jesús y su madre. Esto nos ayuda a comprender más profundamente cómo ella ejerció su oficio de madre, madre de Jesús y madre nuestra. Ahora, esta inseparabilidad, ¿cuándo empezó? Desde su inmaculada concepción. Como ella no heredó el pecado original, que fue el que produjo esa separación entre nosotros y Dios, ella siempre vivió la inseparabilidad porque su voluntad humana siempre estuvo unida, inmersa en la voluntad divina. Ella vivió en el seno de la Trinidad y vivir en el seno de la Trinidad
es vivir escondida con Cristo en Dios. Y de esta inseparabilidad se produjeron muchos frutos. Fue la inseparabilidad la que le permitió concebir al Verbo y no separarse jamás de lo que sucedía en el interior de Jesús. Lo que sucedía en el interior de Jesús resonaba en el corazón de la madre. Ella participó activamente de sus penas y de sus gozos. Eso fue algo real. Si a un nivel, dijéramos, más humano, más ordinario, sucede que cuando algún ser querido sufre alguna pena, sobre todo las madres viven esta experiencia, sienten que esa pena se refleja en ellas y se sufre junto con esa persona. O si esa persona tiene algún gozo, ese gozo también es nuestro. ¿Qué no habrá sucedido entre Jesús y la Virgen María cuando él mismo expresa que eran inseparables, que su separación era aparente? Esto es lo que permite que sea uno el corazón de la Madre y de Jesús. ¿Cuántos dolores y penas en el corazón inmaculado de María? Muchos. Y todos esos dolores causados por los pecados de todos y de cada uno de nosotros. Porque nuestros pecados repercutían, laceraban el corazón de Cristo. Y en consecuencia laceraban el corazón de la Madre. Y ella es corredentora por eso. Y no solo corredentora, es madre de la redención. Porque en esa inseparabilidad concurrió ella como madre en todo lo que hizo Jesús en su interior. Nada de lo que sucedió en el interior de Jesús dejó de experimentarse y de reflejarse de una manera real en el corazón de la madre. No hay dolor vivido por Jesús que la madre no haya vivido. Así estuviera lejos, aparentemente porque no estaba lejos. Pero como todo lo de la madre, quiere ella que sea nuestro también. Jesús nos dice que esta inseparabilidad que vivió Jesús y la Virgen también se da, en cierto modo, en las almas, cuando están unidas verdaderamente con Él. Dice Jesús, si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración. O sea, la oración ya no deje de ser una práctica piadosa, ni un compromiso esporádico, sino realmente una vida. Cuando la oración es vida en el alma, sucede, dice Jesús, una especie de fusión y de bilocación. Yo donde quiera que me encuentre las llevo conmigo y yo quedo con ellas. Y esto sucede también cuando el alma ya vive en esa voluntad de Dios, pues estando unida a la voluntad de Jesús, donde está Jesús está esa alma. Y donde está esa alma está Jesús. Continuamos en este mismo capítulo de volumen 11, mayo 9 de 1913, que nos habla muy específicamente de esta inseparabilidad. Continúa Jesús explicándonos este misterio. Dice, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. No podemos comprenderlo. Solo Él, que lo experimentó, lo puede comprender. Nosotros nos alcanzaremos a imaginar un mínimo.
Yo viniendo a la tierra no podía estar sin cielo, porque Él es Dios. Mi cielo fue mi mamá. Entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Miren, María no tuvo un pensamiento propio, no. Todo pensamiento ella lo tomó de Jesús, lo cual nos hace decir que los pensamientos de María eran los pensamientos de Jesús, porque todos los tomó de Jesús. Y dice Jesús, tomar de mí la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, en fin, todo formaba en este cielo, que es el corazón de la Virgen, el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que puede darme la criatura y que puede ella misma gozar. Nada hubo en la Virgen que fuera de ella, ni sus pasos eran los de Jesús. Sus palabras eran las de Jesús porque ella tomaba lo de Jesús. Sus deseos eran los de Jesús. Su voluntad era la de Jesús. Por eso forman una misma vida, Jesús y María. Por eso ella se hizo el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios. Y si en María estaba Dios, pues ese fue el cielo de Jesús, porque Él se encontró a sí mismo en ella. Y hablando de ese cielo, nos dice Jesús, cómo me deleitaba en este cielo, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. Recordemos que Jesús desde que fue concebido empezó a vivir la pasión, porque desde que fue concebido experimentó la ingratitud de las criaturas, la soledad, el desprecio, la estrechez en que se le pone cuando está en nuestros corazones, la oscuridad que le da el pecado. Todo eso empezó a experimentarlo. Pero, ¿quién le consolaba en medio de esas penas? Su madre. Dice él, también los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad, porque la Virgen le daba el amor a nombre de todos, el beso a nombre de todos, y me restituían el beso de todas las criaturas. En todo me sentía a mi dulce mamá, me la sentía en el respiro, pues el respiro de la madre era el respiro del Hijo y el respiro de Jesús era el respiro de María. Si era afanoso me lo aliviaba, porque ella sentía cuando ese respiro de Jesús era afanoso. Me la sentía en el corazón, y si estaba amargado me lo endulzaba. Él no tenía que decirle, madre, mi corazón está amargado. Ella lo sentía. Así estuviera aparentemente muy distante de Jesús. Así él estuviera en una población diferente, en la noche orando y viviendo esa amargura del desprecio de las criaturas, la Virgen en su casita en Nazaret lo sentía y lo endulzaba. En el paso, y si estaba cansado, me daba aliento y reposo, porque ella sentía en sus pies el cansancio de los pies de Jesús. Por eso Jesús afirma, era una separación aparente, porque en realidad fuimos inseparables. Ella sentía mi vida como propia y yo sentía la vida de ella en mí.
Y continúa Jesús explicándonos cómo se manifestaba esta inseparabilidad, cómo la experimentaba Él, cómo la experimentaba la Virgen. Dice, ¿quién puede decirte cómo me la sentía en la pasión? En cada flagelo, en cada espina. Sabemos que cuando lo flagelaron, la Virgen no estaba ahí con Él. Tampoco cuando lo coronaron de espinas. En cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo me la sentía y me hacía el oficio de mi verdadera madre. Porque así ella no estuviera, él la sentía. Sentía que ella lo abrazaba, que ella lo consolaba, que ella le quitaba las espinas. Él la sentía y ella sabía que estaba con él. Ah, si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, miren qué importante. ¿Cómo hacernos inseparables de Jesús? Él nos los está enseñando y la Virgen nos lo enseñó con su ejemplo. Tomar todo de Jesús. Que ya nuestros pensamientos no sean los nuestros, sino los de Jesús. Que ya nuestras palabras no sean las nuestras, sino las de Jesús. Y si yo digo que mis palabras no sean las mías, sino las de la Virgen, es lo mismo, porque las palabras de la Virgen fueron las palabras de Jesús. Si tomamos todo de María, es tomar todo de Jesús, porque todo lo de María es de Jesús. ¿Cuántos cielos, cuántas madres tendría sobre la tierra si hiciéramos lo que la Virgen hizo? Nos constituiríamos también madres de Jesús. Seríamos para Jesús ese cielo aquí en la tierra como lo fue la Virgen María. ¿Y cuál es la clave? El tomar todo de Jesús. No nuestros pensamientos, sino los de Jesús. No nuestras miradas, sino las de Jesús. No nuestras palabras, sino las de Jesús. Entonces viviremos como la Virgen esa inseparabilidad. Pasamos al volumen 13 de noviembre 19 de 1921, cuando Jesús está en la agonía, en el huerto, y Él nos explica cómo también allí estuvo su madre. Dice, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz. Mi humanidad languidecía, estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú quién me impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo. Eran inseparables. Ella lo sintió. Y ella pudo bilocarse y estar con él en el huerto. Nadie la vio, pero allí estaba ella. Voló a mi lado y me sostuvo. Yo apoyé mi brazo derecho en ella. La miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca rotura alguna entre mi voluntad y la suya. Nunca hubo separación entre la voluntad de Jesús y la de la Virgen. Mi voluntad es vida y ella tenía la voluntad de Jesús. Ella tenía la vida. Y como la voluntad del Padre era inamovible, o sea, el Padre le estaba pidiendo a Jesús que viviera esa muerte, ese sufrimiento por los pecados del hombre. Y por eso él tenía que experimentar la muerte que le producía el pecado en las criaturas.
otra criatura, es decir, la Virgen, que encerraba la vida de mi voluntad, me daba la vida. El Padre le hacía morir. Él tenía que morir. Por cada pecado él tenía que pagar una muerte. Pero la Virgen, a su lado, tomado de la mano de él, le devolvía la vida y le daba el consuelo. Las criaturas le daban la muerte con sus pecados y la Virgen le daba la vida con su voluntad. He aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida en el huerto, para hacerme cumplir la obra de la redención. El Padre le daba la muerte y la Virgen le daba la vida, para que él pudiera continuar adelante con esa obra de la redención. Cuánta participación, cuánta importancia tiene la Madre en la misión redentora de su Hijo. En el volumen 14 de agosto 15 de 1922, continúa Jesús explicándonos esa unidad de vida. Dice, en mi querer, o sea, cuando te entres en mi voluntad, cuando te fundas en mi voluntad, no solo vas a encontrar todos los actos que hizo mi humanidad, o sea, que realicé yo, en los cuales entretejía a todas las criaturas juntas. Todos sabemos que Jesús nunca hizo un acto individual. Cada acto que hizo Jesús lo hizo en nombre de todas las criaturas. Abrazó a todas las criaturas. Cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios, no solo vamos a encontrar el acto de Jesús de comer. Por ejemplo, si yo me fundo en Jesús cuando voy a comer y tomo el acto de comer de Jesús, no solo voy a encontrar el acto de comer de Jesús, sino que entretejido con ese acto de comer de Jesús está el acto de la Virgen. Y él lo dice, encontrarás también todo lo que hizo mi amada mamá, que entretejiéndose junto conmigo, sus actos formaban uno solo con los míos. En cuanto fui concebido en su seno, ella empezó el entretejido con mis actos, desde que él estaba en su seno. Ella empezó a entretejer, a enlazar sus actos con los de Jesús. Por eso esa inseparabilidad comenzó desde que fue concebida. ¿Cómo sería ese éxtasis continuo de la Virgen María cuando tenía a Jesús en su seno? Era un vivir por dentro, para abrazar en cada acto la vida de ese hijo que llevaba en el vientre. Continúa Jesús explicándonos cómo se dio este entrelazamiento o este entretejido de los actos de Jesús con lo de la Virgen. Dice él, como mi humanidad no tenía otra vida, ni tenía otro alimento, ni otra finalidad que la voluntad de mi Padre, que la voluntad del Padre fue todo para Jesús. Esa voluntad del Padre, corriendo en todo, me constituía acto de cada criatura para restituir al Padre los derechos de creador por parte de las criaturas. Por eso él en su acto abrazaba el de toda la humanidad. Porque si Jesús dormía, en él dormíamos todos, y con su sueño él reparaba ante el Padre los derechos de gloria, de amor, de agradecimiento, de alabanza que el Padre merecía recibir de ese acto de dormir nuestro, y él lo hacía en nombre de todos.
Y no solo le daba al Padre esa correspondencia en nombre de todos, sino que a nosotros se nos daba a Jesús como vida. Ese era el doble juego de sus actos. Sus actos daban al Padre lo que el Padre merecía recibir, y al mismo tiempo sus actos nos comunicaban a nosotros esa vida divina que Él vino a traernos. Y dice que la Virgen, tan pronto comenzó ese entrelazamiento de sus actos con los de Jesús, también ella hacía lo mismo que hacía Jesús. Restituía a nombre de todos al Padre los derechos de creador. Y al mismo tiempo ella también se daba como vida a todos nosotros. Porque si tenían una misma vida, Jesús y María, lo que Jesús hacía, lo hacía ella. Así que todas las criaturas, dice Jesús, recibían como vida, junto a mis actos, los de mi mamá. Jesús nunca llega solo, siempre llega con la Virgen. Todo lo que Jesús nos da, también nos lo da María. Son uno solo. En el volumen 21 de abril 16 de 1927, Jesús nos cuenta cuando Él iba a instituir la Eucaristía, Él dice que Él necesitaba en quien depositar ese don, porque siempre que Él va a dar un don a la humanidad, necesita tener primero alguien en quien poner ese don al seguro. Y cuando Él está en esto, la Virgen se le ofrece. Y le dice, hijo mío, si te ofrecí mi seno y todo mi ser en tu concepción, para tenerte custodiado y defendido, ahora te ofrezco mi corazón materno para recibir este gran depósito, o sea, el depósito de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y dispongo en orden de batalla, en torno a tu vida sacramental. Miren, de una vez la Virgen, mis afectos en orden de batalla, o sea, para no dejar que te ofendan, para defenderte. Pongo en orden mis afectos, mis latidos, mi amor, mis pensamientos, toda yo misma, para tenerte defendido, cortejado, amado, reparado. Tomo el empeño de corresponderte por el gran don que haces a las criaturas. Confía en tu mamá. Yo pensaré en la defensa de tu vida sacramental. O sea, yo no te voy a dejar solo. Y como tú mismo me has constituido reina de toda la creación, tengo el derecho de alinear en torno a ti toda la luz del sol como homenaje y adoración, a las estrellas, al cielo, al mar, a todos los habitantes del aire, todo lo pongo en torno a ti para darte amor y gloria. Y esto continúa. Donde está Jesús en Eucaristía, allí está la Virgen. ¿Y cuál es su oficio? Adorarlo en nombre de todos, amarlo, defenderlo, protegerlo, reparar, custodiar, para que no le falte nada, para que ella cubre con su amor las ofensas que Jesús pueda recibir en el sacramento. Y entonces Jesús concluye, cuando ya la Virgen le hace ese ofrecimiento, Él le dice, asegurándome donde podía poner este gran depósito de mi vida sacramental y fiándome de mi mamá, que me había dado todas las pruebas de su fidelidad, instituí el Santísimo Sacramento. Ella era la única criatura digna que podía custodiar, defender y reparar mi acto. Entonces, mira, cuando las criaturas me reciben, cuando comulgamos, yo desciendo en ellas junto con los actos de mi inseparable mamá. Y solo por esto es que puedo continuar mi vida sacramental. Porque la Virgen se encarga
cuando las criaturas lo comulgan, de llegar y darle a Jesús lo que ellas no le dan, o acompañar a la criatura en el acto de adoración y de alabanza que hace a Jesús. Y de pronto, dice ella, un dulce regaño para la criatura cuando no trata a su hijo como merece el ser tratado. En el volumen 17 de mayo 1 de 1925, toma Jesús nuevamente la palabra para hablarnos de esa profunda unión con su madre. Porque lo hermoso de esto es que es Jesús mismo el que nos lo dice. Dice, al concebirme, ella tomó el oficio de corredentora. Tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, todas las satisfacciones, todas las reparaciones y todo el amor materno hacia todos. Desde que lo concibió. Así que en el corazón de mi mamá había una fibra de amor materno hacia cada criatura. Por eso, con verdad y con justicia, la declaré, cuando yo estaba sobre la cruz, madre de todos. Ella corría junto conmigo en el amor, en las penas, en todo. No me dejaba jamás solo. Nunca estuvo Jesús solo. Nunca estuvo la Virgen sola. Estaban los dos. Y si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella sola el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir al género humano. Ella sabía que tenía ese oficio. Si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella sola el amor de todos, dice Jesús, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir al género humano. Porque necesitaba quien le diera una correspondencia en nombre de todos. Y era la Virgen, en quien él podía depositar todo y quien podía darle la correspondencia de todo. Porque él dice que un don nunca lo da sin haberlo asegurado en una persona. Y en quien él iba a asegurar este gran don de la redención era en su Madre Santísima. Y por eso necesitaba que ella estuviera en la tierra cuando él llegara a la tierra. Y esta inseparabilidad también la vemos cuando meditamos las horas de la pasión. Recordemos cuando ya la Virgen le entregan a Jesús, cuando lo bajan de la cruz, y ella va a sepultarlo. Cuando ya lo coloca en el sepulcro, ella se siente incapaz de separarse de Jesús. Ahí vivió más fuertemente esta unidad de vida. Y tan es así que ella misma le dice a Jesús, para poder tener la fuerza y la vida necesarias, fuerza y vida, para hacer esta separación, porque que si Jesús moría, ella moría con él. Pero ella tenía que seguir viviendo. Ella no podía quedarse enterrada con él. Y le dice a Jesús eso, yo necesito hacer esta separación, pero necesito que me des la fuerza y la vida. Entonces, para yo poder tener la fuerza necesaria para separarme, déjame sepultarme en ti. Y somos uno solo. Yo necesito quedarme contigo sepultada. Pero también necesitaba vivir. Y la omnipotencia hace el milagro. Ella le dice, para hacer esta separación, permíteme que me quede sepultada totalmente en ti y que para mí tome tu vida, tus penas, tus reparaciones y todo lo que tú eres. Porque ella bien sabe que los actos de Jesús son eternos.
que no podía morir. Entonces dice, yo muero contigo y me sepulto contigo y tú vienes a vivir conmigo. Y entonces es cuando se da ese intercambio de vida tan hermoso. Solamente un intercambio entre tu vida y la mía puede darme la fuerza necesaria para cumplir el sacrificio de separarme de ti. Y ella prosigue a hacer el intercambio. Y por eso al meditar esa cuarta hora, que es hermosísima, vemos como ella se sepulta en Jesús. Pero ella se sepulta en Jesús y toma lo de Jesús para ella. Toma lo que sufrió en su cabeza, toma sus espinas, toma lo que sufrió en sus ojos, su sangre, esos ojos lacerados, toma lo que sufrió en su boca, todos los escupitazos que le dieron, los golpes, la amargura, la sed, toma todo lo de Jesús y hace un intercambio de vida para continuar esa inseparabilidad. Jesús en ella y ella en Jesús. Jesús vivo en ella, viviendo en sus penas en María, y María sepultada en Jesús. En el volumen 21 de abril 16 de 1927, sigue Luisa meditando en esta inseparabilidad y dice, cuando la Virgen lo coloca en el sepulcro y le dice cómo fue capaz de separarse, de dejarlo. Es cierto que estaba muerto, pero era el cuerpo de Jesús. Cómo su amor materno no la consumió para no dejarle dar un solo paso lejos de aquel cuerpo extinto, pero lo dejó. Qué heroísmo, qué fortaleza, dice Luisa. Mientras ella estaba meditando en esto, Jesús le dice, ¿quieres saber cómo es que mi mamá tuvo la fuerza de dejarme? Todo el secreto de su fuerza estaba en mi voluntad reinante en ella, claro. La voluntad de Jesús reinaba en ella y es una voluntad divina, pues le pudo dar una fuerza divina. Ella vivía de voluntad divina, no humana, y por eso contenía la fuerza inmensurable. La voluntad divina le dio lo que necesitaba para separarse de su hijo, para quedarse en él y llevarlo a él con ella. Y en este mismo volumen 21, Jesús continúa explicándole a Luisa la razón y lo que sucedió en esta inseparabilidad. Dice, cuando mi traspasada mamá me dejó en el sepulcro, mi querer la tenía inmersa en dos mares inmensos, porque a la larga no se separaron, uno de dolor y el otro más extenso de alegrías, de bienaventuranzas. Mientras el de dolor le daba los martirios, que son los que contemplamos cuando vivimos esa soledad de María después que lo dejó en el sepulcro, el de la alegría le daba todos los contentos y su bella alma me siguió al limbo. Mientras estaba viviendo la soledad, estaba en el limbo con Jesús, celebrando con los patriarcas, con los profetas, con su papá San Joaquín y su mamá Santa Ana, con San José, celebrando el triunfo de Cristo. El limbo se transformó en paraíso con mi presencia. Yo no podía hacer menos que hacer participar a aquella que había sido inseparable en mis penas, hacerla asistir a esta primera fiesta de las criaturas. La primera fiesta, el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Y fue tanta su alegría, la alegría de la Virgen, que tuvo la fuerza de separarse de mi cuerpo, retirándose y esperando el momento de mi resurrección, como cumplimiento de la redención. Por eso la Virgen vivió estas dos
experiencias. La alegría la sostenía en el dolor. Vivió el dolor de dejar a su hijo sepultado y ella sepultado con él. Y la alegría de ver a su hijo que pronto iba a resucitar, que había vencido la muerte, que había liberado del limbo a todas esas almas que esperaban este momento. La alegría la sostenía en el dolor y el dolor la sostenía en la alegría. A quien posee mi querer no puede faltarle ni fuerza, ni potencia, ni alegría, dice Jesús. A quien vive en su querer no le puede faltar ni la fuerza, ni la potencia, ni la alegría. Todo lo tiene a su disposición. Ya en el volumen 34 de diciembre 8 de 1935, Jesús insiste en esta unidad de vida. Dice, la soberana reina, con poseer nuestra voluntad como vida, es que ahí está el secreto de esta inseparabilidad, tenía siempre que darnos, siempre que decir, nos tenía siempre ocupados. Nosotros teníamos siempre que dar y siempre nuestros secretos amorosos para comunicarle, tanto que nada hacemos sin ella. La Trinidad está hablando. La Santísima Trinidad lo dice, nos tenía siempre ocupados y nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, teníamos siempre que dar. Y siempre nuestros secretos amorosos para comunicarle. Tanto que nada hacemos sin ella. Primero nos entendíamos con ella, después lo poníamos en su materno corazón y de su corazón desciende en el afortunado que debe recibir aquel bien. Nada hacemos sin ella. Lo dice la Trinidad, inseparable de la Virgen. Podemos hacer sin ella, claro. Dios puede hacer sin ella. La Virgen es una criatura. Dios no tiene necesidad de ella. Pero no queremos, imagínense, la Trinidad. Sí, podemos actuar sin ella, pero no queremos. ¿Quién tendrá corazón de hacerla a un lado? Por lo grande que es ese corazón de la Madre, porque en ella reina la voluntad de Dios. Por ese amor, Dios no quiso hacerla a un lado. Bien, es hermoso contemplar y es para seguir contemplándolo. Por eso sepamos, donde está Jesús está la Virgen, donde está la Virgen está Jesús, son inseparables. De eso no podemos vacilar. ¿Y cómo le agrada a Jesús encontrar en nosotros a su Madre? ¿Cómo le agrada a Jesús que acudamos a su Madre? ¿Y cómo le agrada a María que amemos a su Hijo? Vamos a darle gracias a Jesús por habernos dado a esta Madre, que es su misma Madre, porque es un don inapreciable. No la merecemos, pero bien sabía Él que la necesitábamos. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas,
pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Virgen María, Reina y Madre de la Divina Voluntad, haz que el reino de la voluntad de Dios se establezca entre nosotros. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.